Les voy a pedir lo mismo, que traten de no distraerse para que me entiendan lo que les voy a explicar. Lo que voy a explicar requiere de mucho tiempo, pero voy a tratar de resaltar solamente los puntos más importantes. Y por eso quiero que me ponga atención para que se lleve todas las ideas a su casa y para que no se deje confundir. Voy a hablar sobre la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? Vamos a ver si es verdad que Cristo fundó una iglesia. Vamos a ver si es verdad que la iglesia es necesaria o no para la salvación. O vamos a ver si es verdad que todas las religiones son buenas. Porque es lo que mucha gente dice actualmente. Todas las religiones son buenas. Lo importante es saberlo llevar. Y los que no son católicos lo plantean aún más bonito. Los que no son católicos dicen, si no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Así que la iglesia no importa. Lo único que importa es creer en Cristo y basta. Y mucho católico cae en la trampa. Por eso mucho católico que antes fue católico, se bautizó en la iglesia, recibió los sacramentos en la iglesia, ahora se ha salido y está en otro grupo. Y Guatemala es el país de América Latina que más padece este problema. Hace unos 40 años, el 90% de la población de Guatemala era católica. Hoy estamos cerca del 40% de la población es católica. Lo que significa que en casi 40 años en Guatemala, más de la mitad de los católicos han dejado la iglesia para pasarse a otros grupos. ¿Y saben qué es lo curioso? Que existen ahora, solamente en México, ahora existen más de 98,000 iglesias diferentes. ¿Cuánto es 98,000? Muchísimo. Y por eso, cuando vemos que existen tantas iglesias y que cada uno dice tener la verdad, entonces mejor empezamos a decir, todas las religiones son iguales. Lo único que importa es creer en Cristo y basta. Pero vamos a ir a la Biblia, igual que hace ratos. Vamos a ver en la Biblia si es verdad que todas las religiones son buenas. Vamos a ver si es voluntad de Cristo que existan tantas religiones, para que empecemos a descubrir juntos la verdad. Porque me imagino que usted más de alguna vez ha sido tentado por otra oferta religiosa. Más de alguna vez ha llegado alguien a su casa a decirle, oye, deberías de pasarte con nosotros porque aquí se siente más bonito. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a descubrir si es verdad que todas las religiones son buenas o si es verdad que las 98,000 iglesias que existen son iguales. Mateo 16, 18. Dice textualmente así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De cuántas iglesias habló Cristo? ¿De 3 iglesias? ¿De 5? Jesucristo habló de una sola iglesia. Por lo tanto, si Jesús fundó una sola iglesia, aquí es donde quiero que me entiendan. Si Jesús fundó una sola iglesia y ahora hay 98,000,
¿Podemos decir entonces que todas son iguales? ¿Podemos decir que da lo mismo estar en cualquier iglesia? No. ¿Por qué no? Porque Jesús fundó una sola, y si ahora hay 98,000, algo está mal. Porque esta iglesia de Cristo no parió más iglesias con el paso del tiempo. Tampoco Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero más tarde habrán otros que también podrán fundar iglesias. No, Señor. Jesús habló de una sola iglesia. Entonces surgió una pregunta: si hace 2000 años Cristo fundó una sola iglesia, ¿cuántas iglesias deberían de haber ahora? Una. Pero tristemente ahora hay 98,000. Entonces surgió otra pregunta: si hace 2000 años Cristo fundó una sola iglesia, ¿cuántas iglesias verdaderas existen? ¿Una o 98,000? Una, porque Jesús fundó una sola. Por lo tanto, si existe una sola iglesia verdadera, no podemos decir que todas las iglesias sean iguales, porque no todas son verdaderas. Pero surge otra pregunta: si existe una sola iglesia verdadera, entonces ¿qué son las otras 98,000? Aquí es donde se pone bueno. Si existe una sola iglesia, ¿qué son las otras 98,000? Son iglesias falsas. Porque ¿qué es lo contrario a verdadero? Falso. Y si existe una sola iglesia verdadera, eso significa que los demás grupos son iglesias falsas. Y por lo tanto, no podemos decir que todas las religiones son buenas, porque lo verdadero y lo falso no es lo mismo. Por eso es triste cuando un católico en su casa recibe a cualquier persona. Es triste cuando los católicos, en vez de escuchar predicaciones católicas, prefieren escuchar predicaciones evangélicas, predicaciones protestantes. Y peor aún, hay católicos que escuchan emisoras, radios católicas, programas de televisión que no son católicos, y prefieren escuchar a un evangélico que los confunde a buscar la verdad dentro de la misma iglesia. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. ¿Saben por qué? San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, escuchen lo que dice: queridos hermanos, no crean en cualquiera que pretende poseer el Espíritu. Ojo, ¿qué dice San Juan? No crean en cualquiera que pretenda creer el Espíritu. Porque hoy hay mucha gente que usted puede ir al mercado, a una plaza, y hay alguien con la Biblia que dice: es que a mí me tocó el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo me tocó, yo salí del catolicismo y ahora soy salvo. ¿Dice que tiene el Espíritu Santo? Y solo porque él dice que tiene el Espíritu Santo, ¿le voy a creer? ¿Qué dice San Juan? No le crean a cualquiera que pretenda tener el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? San Juan sigue diciendo: más bien, hagan un discernimiento para ver si verdaderamente pertenece a Dios, porque han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. ¿Cómo le llama San Juan a esas personas que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero no es verdad? ¿Cómo le llama San Juan? Falsos profetas. ¿Y cómo sabemos si una persona es verdaderamente iluminada por Dios? ¿Cómo sabemos si una persona verdaderamente tiene el Espíritu Santo o no? Lo sabremos por su amor a la verdad. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Espíritu de verdad o espíritu de mentira? De verdad. Y si una persona verdaderamente ama a Cristo y ama la verdad, tiene que estar en la iglesia de Cristo, que es la verdadera. No puede estar en una iglesia falsa. Pero muchos dicen: sí,
Pero yo pienso que la iglesia no es necesaria. Fíjense lo que dicen. Y esto lo dicen los evangélicos. ¿Por qué cree usted que hay muchos grupos evangélicos? Hay 98,000 grupos evangélicos diferentes. La pregunta es, si aman tanto a Dios y si aman tanto su palabra, ¿por qué no se juntan? ¿Qué dijo Jesús? San Juan capítulo 17 versículo 21. Oh Padre, que todos sean uno como yo y tú somos uno. Y así el mundo reconocerá que tú me has enviado. La unidad es un signo visible que demuestra si alguien viene o no viene de Dios. La pregunta es, si los tantos grupos protestantes evangélicos que existen en el mundo vienen de Dios, ¿por qué están tan divididos? ¿Acaso siguen a un Dios de división? ¿Acaso Dios está dividido? Claro que no. Por eso no podemos decir que todas las iglesias sean buenas, porque Dios ama la unidad, no la división. Y todo el que ama a Cristo tiene que estar en la iglesia de Cristo. Y para que me entiendan, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una muchacha se enamora perdidamente de un muchacho? ¿Dónde termina viviendo esa muchacha? ¿En la casa del muchacho? Por amor al muchacho se va a la casa del muchacho. Aunque la suegra le caiga mal, se va a la casa del muchacho porque ama al muchacho. La persona que ama a Cristo tiene que estar en la iglesia de Cristo. Pero si no está en la iglesia de Cristo, ¿ama verdaderamente a Cristo? Porque hay personas que dicen, no, yo sí amo a Cristo, pero anda metido en la iglesia de Lutero. Si verdaderamente amas a Cristo, ¿por qué no dejar la iglesia de Lutero y te vienes a la iglesia de Cristo? ¿Y saben qué responden? ¿Saben qué dicen para no aceptar la verdad? No, es que la iglesia no es necesaria para la salvación. Si quien te salva es Cristo, no la iglesia. Así que yo puedo ir a donde yo quiera y yo me voy a salvar porque yo creo en Cristo. La iglesia es lo de menos. Qué bonito se oye cuando uno no conoce. ¿Y dónde vamos a hallar la respuesta para ver si es verdad que la iglesia no importa? En la misma Biblia. A esos hermanitos que dicen que la iglesia no importa, San Pablo les contesta de la siguiente manera en Efesios capítulo 5 versículo 23. Vamos a ver si es verdad que la iglesia no importa. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. Ahora se los explico para que me entiendan. San Pablo puso un ejemplo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. De tal modo que si usted quiere a Cristo completo, usted debería de aceptar a Cristo cabeza y a la iglesia que es su cuerpo. Y a los que dicen, no, si lo que importa solamente es Cristo, pero no la iglesia, te están dando un Cristo despedazado, te están dando a un Cristo a medias. Y yo pregunto, ¿usted quiere un Cristo en pedazos o quiere un Cristo completo? Y los que dicen, si lo único que importa es la cabeza, solo Cristo pero no el cuerpo. Yo pregunto, ¿han visto ustedes un cuerpo sin su cabeza? ¿Han visto ustedes una cabeza sin su cuerpo? Más bien pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? No. Entonces, ¿podemos separar a Cristo cabeza de la iglesia que es su cuerpo? No. De tal modo que un cristiano recto, verdadero, tiene que amar a Cristo y a la iglesia. Y si solamente ama a Cristo pero no ama a su iglesia, no ama la verdad total y ama la verdad a medias. Y yo no sé si usted se conforma con cosas a medias, o le va a pasar como aquel señor en México, cuando piden las muchachas allá en México, dicen vamos a ir a pedir la mano.
Y llegaron con un papá y dijo el muchacho: mire, señor, yo le vengo a pedir la mano de su hija. Y el señor contestó: mira, amigo, si te la vas a llevar, llévatela completa. Pero si solamente te querés llevar su mano, entonces yo qué voy a hacer con el resto de mi hija. El señor pensó que el muchacho solo quería la mano de la hija, pero cuando se dice pedir la mano, se habla de toda la muchacha. Asimismo, el que ama a Cristo tiene que amar a Cristo cabeza y a Cristo cuerpo. Por eso yo amo a Cristo y amo a la iglesia. Pero cuando uno que es católico, yo ya me voy mejor allá donde se siente mejor. Deja el cuerpo de Cristo y se va a buscar a un Cristo despedazado y cree que superó, cree que está mejor. Y para los que todavía dicen: no, yo sigo creyendo que la iglesia no importa y que todas las iglesias son iguales. Bueno, tomemos el ejemplo de Pablo. San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si las 98,000 iglesias que existen son buenas, entonces Cristo tiene 98,000 cuerpos. ¿Cómo se miraría una cabeza pegada a 98,000 cuerpos? O más bien, imagínense que todos los que estamos aquí estuviéramos pegados a una sola cabeza. ¿Cómo nos miraríamos? ¿Puede una persona tener más de un cuerpo? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿puede Cristo tener más de una iglesia? No. Por eso no todas las religiones son buenas, porque Cristo tiene un solo cuerpo. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5: un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, porque uno es Dios. Y como Dios es uno, la iglesia tiene que ser una, porque la iglesia es la familia de Dios. Ni modo que me van a decir que Dios tiene muchas familias. Es incorrecto. Pero San Pablo sigue poniendo otro ejemplo para los que no se convencen todavía. Efesios capítulo 5, versículo 25. San Pablo dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjense, el segundo ejemplo de Pablo: Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y para los que dicen: no, yo solamente amo a Cristo pero no a la iglesia, ¿qué está diciendo? Yo solamente amo al esposo pero no quiero saber nada de la esposa. Quieren divorciar a Cristo de la iglesia. ¿Y cómo se llama una persona que separa a un matrimonio? Porque Cristo y la iglesia es un matrimonio. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y si una persona se mete y separa un matrimonio, allá en México le dicen metiches. Una persona que separa un matrimonio es una persona metiche, se mete donde no debe. Y cuando alguien me viene a decir: no, yo solamente quiero a Cristo pero no quiero a la iglesia, ¿qué está haciendo? Divorciando a Cristo de la iglesia. ¿Y cómo se le llama a esas personas? Les dije: ¿verdad que no conviene decir amo a Cristo pero no a su iglesia? Los católicos creemos que el matrimonio es indisoluble, es decir, no existe el divorcio. ¿Y por qué lo creemos? Por la unidad que tiene Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia jamás pueden separarse. Por eso el matrimonio católico es indisoluble. Pero pongamos otro ejemplo para los que todavía siguen creyendo que todas las religiones son buenas. Si la iglesia es la esposa de Cristo y hay 98,000 iglesias, entonces las 98,000 iglesias son esposas de Cristo. ¿Cuántas esposas tiene Cristo entonces? 98,000. ¿Cómo se le llama a un hombre que tiene muchas mujeres? Mujeriego. ¿Qué sería Cristo si Cristo tiene 98,000 iglesias? Un mujeriego, porque tendría 98,000 esposas. ¿Usted cree en un Cristo mujeriego? ¿Verdad? La próxima vez que vuelva a decir todas las iglesias son iguales, usted está diciendo en pocas palabras: todas las iglesias son esposas de Cristo. Está diciendo que Cristo es un mujeriego.
Y eso no es verdad. Por eso no es correcto decir eso. Es más, acuérdense del credo. En el credo nosotros decimos con nuestras propias palabras: creo en la iglesia que es una. No decimos: y creo que todas las religiones son buenas. No, señor. En el credo mismo nosotros decimos: creo que la iglesia es una. Pero viene lo más difícil, y espero que no me vaya ganando el tiempo. Viene lo más difícil. La pregunta es: bueno, Cristo fundó una sola iglesia. Ya vimos que la iglesia es necesaria. No podemos separar a Cristo de la iglesia. Pero viene la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde está esa iglesia de Cristo? Ya ahí es donde empieza la pelea. Todos vienen a decir: es la mía. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando van de casa en casa, dicen: la verdadera iglesia somos nosotros, porque lo dice la Biblia. Isaías capítulo 43 versículo 10 dice: ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Vieron? Ahí dice: son mis testigos. No dijo: son mis católicos. Entonces somos nosotros. Y el pobre católico ahora ya le da ganas de hacerse testigo de Jehová. Sí, es que la verdad la Biblia lo dice, ahí clarito lo decía: ustedes serán mis testigos. Entonces son ellos, mejor me voy a ir con ellos. Y vienen luego los adventistas del séptimo día. No, la verdadera iglesia somos nosotros, y lo dice la Biblia. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. Dios guardó el sábado, y los católicos guardan el domingo. Así que no son la iglesia de Cristo, somos nosotros. Y se van esos y llegan los de la iglesia Pentecostés. No, la verdadera iglesia somos nosotros. Lo dice la Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí está el nombre de nuestra iglesia. Esa iglesia recibió el Espíritu Santo, habló en nuevas lenguas. Por eso nosotros hablamos en nuevas lenguas, imponemos la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Oramos por los muertos y los muertos resucitan. Y el católico ya no sabe si hacerse testigo de Jehová, adventista, Pentecostés. Y llegan los de la luz del mundo. No, la verdadera iglesia somos nosotros, lo dice la Biblia. San Juan capítulo 8 versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No dijo: yo soy católico. Pobre católico, ya no sabe a dónde ir. Y no los quiero cansar porque los 98,000 grupos tienen un pretexto. ¿Y qué pasaría si un día regresan a nuestra casa con una Biblia y vienen y preguntan: buenos días, ¿usted de qué religión es? Y nosotros así orgullosos: católico de huesos colorados. Ay, qué bueno, con ese católico de huesos colorados quería yo hablar. A ver, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Y el pobre católico siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El chapulín colorado ya se murió. Es que no sabemos qué contestar. Pero para eso vine yo, así rapidito. ¿Cómo descubrimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Existen muchas pruebas. Solamente voy a hablar de 3 si me da tiempo. Primera, el primer texto que leímos fue Mateo 16:18, cuando Jesús dice: y sobre esta piedra edificaré mi. Inmediatamente después, en el versículo 19, Jesús le dice a Pedro, fíjese lo que le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Llaves de qué le dio? Del reino de los cielos, no de la bodega. Llaves del reino de los cielos. Y le dijo a Pedro: lo que tú perdones en la tierra queda perdonado en el cielo, y lo que tú no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. Aquí descubrimos que Jesús le dio poder a Pedro para perdonar los pecados. Surgió una pregunta: ¿cuál iglesia actualmente cuenta con la autoridad para perdonar los pecados?
Porque Pedro, que fue el primer pastor que Cristo estableció, ojo, Pedro fue el primer pastor que Cristo estableció, y a ese primer pastor Cristo le dio la autoridad para perdonar los pecados. ¿Cuál iglesia actualmente tiene la autoridad para perdonar los pecados? Hay mucha gente que se llaman pastores, ¿verdad? Sí. Hace poco hablé con un pastor de la iglesia Evangelio de Dios, Príncipe de Paz. Yo soy el pastor de la iglesia Príncipe de Paz, y esta iglesia es la verdadera. Así que usted es pastor. Y me dijo, sí. Qué bueno. Ahora vamos a ver si es verdad. Le pregunté, ¿usted acepta que Pedro fue el primer pastor que Cristo estableció? Él me dijo, sí. Segunda pregunta, ¿usted acepta que Pedro tenía la autoridad para perdonar los pecados? Sí. Entonces repitamos, el primer pastor que Cristo estableció en su iglesia tenía autoridad para perdonar los pecados. Y el pastor repitió conmigo, el primer pastor que Cristo estableció en su iglesia tenía autoridad para perdonar pecados. Y como usted dice que actualmente es pastor de la verdadera iglesia, yo pregunto, ¿usted tiene la autoridad para perdonar pecados? Y me dijo, no. Ahí está, usted es un falso pastor, porque al verdadero pastor Jesús le dio autoridad para perdonar los pecados. Pregunto, ¿qué iglesia tiene actualmente en sus pastores la autoridad para perdonar los pecados? ¿Los testigos de Jehová? No. Vaya y pregúntele a un pastor pentecostés, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué le dirá? No. Ahí está, muchas gracias, este no es de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes reclaman hoy la autoridad para perdonar los pecados? Los sacerdotes católicos. Por eso nosotros descubrimos, si los sacerdotes católicos tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces estos pertenecen a la iglesia fundada por Cristo, a aquella iglesia que Jesús le dijo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y por eso los católicos nos confesamos con un sacerdote, porque ellos tienen la autoridad. Porque los evangélicos dicen, ¿y por qué los católicos se confiesan con un hombre pecador? Si solo Cristo puede perdonar pecados, un hombre no. Yo digo, sí, dices una verdad pero a medias. ¿Un hombre puede perdonar pecados? Claro que no, pero ahora se los explico y siempre pongo este ejemplo. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua? No. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua si Cristo se lo autoriza? Sí, Pedro caminó sobre el agua porque Cristo se lo autorizó. De la misma manera, ¿puede un hombre perdonar pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar pecados si Cristo se lo autoriza? Sí. Y Cristo le autorizó a los apóstoles perdonar pecados según San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23. Y según Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Hay pruebas suficientes para demostrar que la primera iglesia tenía autoridad para perdonar los pecados, y hoy la única iglesia que tiene esa autoridad es la iglesia católica. Y con eso nosotros descubrimos, esta es la iglesia de Cristo. Hace unos años hablé con una pastora bautista y me fue a decir que ella era pastora y que era de la verdadera iglesia. Yo le dije, mira, los primeros pastores de la iglesia tenían autoridad para perdonar los pecados. Si tú eres verdadera pastora, ¿puedes perdonar pecados? No. ¿Dónde dejaste la autoridad? ¿Lo perdiste en el camino? ¿Se te olvidó? ¿Dónde quedó? En un mes te vengo a contestar. Han pasado 10 años y no ha regresado. Porque no se puede demostrar lo que no es verdadero. Segunda razón, dije que voy a hablar poquito, espero poder. Segunda razón, ¿cómo descubrimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Por la lista de sus pastores. El primer pastor que Cristo estableció en su iglesia fue Pedro. Lo dice San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Dice textualmente así: cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, escuché lo que le dijo: apacienta mis ovejas. Insistió Jesús por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos.
Insistió Jesús por tercera vez y le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez y le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Apacentar es igual a cuidar. Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Y yo pregunto: ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Y si nosotros somos ovejas de Cristo, ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro. Porque Jesús le dijo: Pedro, cuida mis ovejas. Y como yo soy oveja de Cristo, el encargado de cuidarme es Pedro. Y yo pregunto a los evangélicos, como me encanta leer este texto a los evangélicos, y yo pregunto, cuando le digo: ¿tú aceptas que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas? Me dicen: sí. Y pregunto: ¿eres oveja de Cristo? Ellos me dicen: claro que soy oveja de Cristo. Entonces, ¿aceptas a Pedro como pastor? Y me dicen: no. Ahí está. Entonces no eres no eres oveja de Cristo. Y si eres la oveja de Cristo y no aceptas a Pedro como pastor, entonces eres una oveja rebelde. Porque las verdaderas ovejas de Cristo tienen a Pedro como pastor. No, yo no necesito a Pedro, yo directamente con Cristo. ¿Para qué quiero a Pedro, que es un hombre pecador? Yo voy directamente con Cristo. Así quisieras, compadre, pero así no es. Ese es tu gusto. Pero la voluntad de Cristo fue: Pedro, pastorea mis ovejas. Y yo obedezco a Pedro, no porque es mi gusto, yo obedezco a Pedro porque es la voluntad de Cristo. Y Pedro se murió en el año 67, pero la iglesia inmediatamente nombró a Lino. Y cuando Lino se murió, la iglesia nombró a Cleto. Cuando Cleto se murió, la iglesia nombró a Clemente, y así sucesivamente. El que ocupa el lugar de Pedro actualmente es el Papa Francisco. Y podemos hacer una cuenta regresiva. Actualmente el Papa es el Papa Francisco. Antes de Francisco, ¿quién estaba? Benedicto XVI. Antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo I, Juan Pablo cero, dijo una señora. No, antes de Juan Pablo I estaba Pablo VI. Y antes de Pablo VI, Juan XXIII. Y si regresamos, descubrimos que el Papa es el sucesor legítimo del apóstol Pedro. Y por eso nosotros decimos: esta es la iglesia de Cristo, porque es la única que puede demostrar que viene desde Cristo. ¿Y los demás? Tercera razón. Vamos a ir terminando. Tercera razón. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos por la conquista que hicieron los españoles. Cuando los españoles vinieron a América Latina en el año 1492, ¿de qué religión eran? ¿Los españoles de qué religión eran? Católicos. Venían sacerdotes y obispos. ¿Y de dónde venían? De España. Y los españoles, ¿por quiénes predicaron a los españoles? San Pablo. Romanos capítulo 15 versículo 28 dice que Pablo fue a predicar a España. Entonces los españoles aceptaron el mensaje de Cristo de parte de Pablo. ¿Y de qué religión eran cuando vinieron? Católicos. Si los españoles eran católicos, eso me dice que Pablo era católico, porque Pablo le predicó a los españoles. Y si Pablo hubiera sido testigo de Jehová, pues los españoles que hubiesen venido hubieran sido testigos de Jehová. Si hubieran sido de la iglesia Pentecostés, los españoles hubieran sido de la iglesia Pentecostés. Pero déjeme decirle una cosa: cuando los españoles vinieron a América, solamente existía una iglesia. Los protestantes no nacían. La primera iglesia protestante nació hasta el año 1516. Fíjense,
La primera iglesia evangélica nació hasta el año 1516 después de Cristo. Entonces, ¿pueden ser la iglesia de Cristo? No, porque nacieron 1516 años después. El padre Jorge Loring pone este ejemplo. Espero que nadie se ofenda. Y quien se molesta le reclama al padre Jorge Loring, que por cierto, en paz descanse, ha muerto. El padre Jorge Loring ponía un ejemplo. Si a una señora se le muere su marido y 20 años más tarde aparece embarazada y viene a decir: el hijo que estoy esperando es de mi marido que se murió hace 20 años, ¿le creerían? No, es lo que quieren hacernos creer las sectas. Todas las sectas nacieron 20 siglos después de Cristo y vienen a decir: somos la iglesia de Cristo. Que te lo crea quien no los conoce. Yo les hago una pregunta: si ustedes pierden un caballo, ¿cómo buscarían al caballo? ¿Dejan amarrado un caballo? Mañana lo van a ver y ya no está. ¿Cómo buscarían el caballo? Siguiendo las huellas. Aquí estaba, aquí pasó, ahí se fue, allá está. Sigamos las huellas. Hoy en el año 2020 cualquiera viene a decir: mi iglesia es la verdadera. Por ejemplo, veamos si es verdad que los testigos de Jehová son la iglesia de Cristo. Investigamos y nos damos cuenta que los testigos de Jehová no vienen de Cristo. Los testigos de Jehová nacieron hasta el año 1872 en Estados Unidos. ¿Y Cristo vino a Estados Unidos? ¿Iba en la caravana de migrantes? ¿Quién los fundó? Carlos Russell. No los fundó Cristo, los fundó Carlos Russell. Y los adventistas del séptimo día también nacieron en Estados Unidos, año 1860. Los fundó Elena G. de White. No son la iglesia de Cristo, son la iglesia de Elena G. de White. Y los mormones, aquellos que anda un gringuito y un guatemalteco, cuando nacieron en Estados Unidos en el año 1840. Su fundador, José Smith. Y los de la iglesia Pentecostés también nacieron en Estados Unidos en el año 1907. Su fundador, William. Y los de la Luz del Mundo, esos nacieron en México en el año 1926. Su fundador es Aarón Joaquín. Y así todas las iglesias que existen tienen como fundador a un hombre. Y por si alguno todavía dice: es que todo es igual, le pongo un ejemplo que pone el padre Juan Rivas. Si se molestan, le reclaman a Juan Rivas, es mexicano, vive en Los Ángeles. Juan Rivas dice: el fundador de la iglesia católica es Cristo, y el fundador de la iglesia católica murió, pero resucitó al tercer día, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Pero el fundador de las demás iglesias también murió, pero no resucitó. Se lo comieron los gusanos. Y ahora pregunto: ¿usted en la iglesia de quién quiere estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? No sé usted, pero yo he decidido estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico, y por eso quiero seguir siendo católico, y por eso quiero morir siendo católico. Y no voy a cambiar mi iglesia. No voy a dejar la iglesia de Cristo por la iglesia de un hombre. Pero ¿cuánto católico ha dejado la iglesia de Cristo? ¿Y cuánto católico se va de la iglesia por cualquier cosa? Ay, hermano, yo ya me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va a ir? Es que fíjese que el catequista es un chismoso. Es que fíjese que el catequista me mira mal. Pues si el catequista es visco, ¿cómo no te va a mirar mal? Mira torcido. Y yo ya me voy porque aquí no me quieren. Yo digo una cosa: cualquiera que se vaya de la iglesia católica echándole la culpa a los malos católicos, entonces no era católico por Cristo, era católico por el catequista.
Y como el catequista se portó mal, entonces dijo, ya me voy, porque yo estaba aquí por el catequista. Y como el catequista me falló, mejor me voy. Pero si usted está aquí por Cristo, y usted está aquí porque esta es la iglesia de Cristo, aunque se porten mal los demás, usted buscará estar en paz con Dios. Porque estamos aquí por Cristo y estamos aquí porque esta es la iglesia verdadera. Yo no soy católico porque me paguen. Yo no soy católico porque aquí sienta bonito. Fíjese, hace un tiempo un muchacho me dijo, hermano, yo era católico pero me salí. ¿Y por qué te saliste? Mire, es que cuando yo era católico en la iglesia católica no sentía nada. En cambio me invitaron a un culto de la iglesia Pentecostés y ahí sentí bonito. Así, tú te saliste de la iglesia solamente porque allá sentiste diferente. Así que a ti te gusta sentir. A ti que te gusta sentir, ve y súbete a la rueda de la fortuna, que te dé vueltas y vueltas y vueltas. Ahí vas a sentir de todo. Pero yo no voy a cambiar de iglesia por sentir. La verdad no es cuestión de sentimientos. Los sentimientos son pasajeros. La verdad es eterna. Voy finalizando, ahora sí. ¿Qué han hecho las sectas para engañarnos? Las sectas para engañarnos. ¿O qué hace un pastor para engañarnos? Funda una iglesia y le busca un nombre en la Biblia para que así nos vayamos con la finta. Por ejemplo, yo puedo fundar una iglesia, claro. Fundo mi iglesia y para que ustedes me crean y me los lleve para allá, para que cuando ya estén conmigo les cobre los diezmos. Entonces yo me los tengo que llevar, y para que caigan en mi trampa tengo que hacer algo. Fundo una iglesia y le busco un nombre en la Biblia. Ajá, ¿cómo se va a llamar mi iglesia? Si yo fundara una iglesia, a mi iglesia le pondría la iglesia de Belén. ¿Y por qué? Porque cuando me pregunten, a ver, ¿y cómo dices tú que tu iglesia es verdadera? Facilito, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ahí está. ¿Y cómo se llama mi iglesia? Belén. Entonces esta es la iglesia de Cristo. Además, Belén significa casa de pan. ¿Y Jesús qué dijo en San Juan capítulo 6? Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna. Y yo preguntaría, ¿tú quieres del pan que da vida eterna? Y obviamente me dirían que sí. Y yo pregunto, cuando quieres pan, ¿a dónde lo buscas? ¿En la panadería o en la ferretería? Obviamente en la panadería. Y como mi iglesia se llama Iglesia de Belén, que significa casa de pan, así que si tú quieres del pan tienes que venir a la iglesia de Belén. ¿A poco no me creerían? Sí. Y es lo que han hecho las sectas. Las sectas han buscado un nombre bonito en la Biblia. Y ahí está, este nombre le vamos a poner para que nos crean los católicos. Y allá vamos, porque no conocemos la Biblia. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les vengo a decir, hermanos, yo ya soy salvo? Y lo dice la Biblia. Y si alguien a ver, ¿y dónde dice la Biblia que ya eres salvo? Facilito. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado, junto con él murieron dos ladrones? Al ladrón que estaba a su derecha, ese ladrón se llamaba Dimas, como yo. Y a Dimas Jesús le dijo, Dimas, hoy estarás conmigo en él. ¿Se lo dijo a Dimas, sí o no? Sí. Jesús le dijo, Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y yo cómo me llamo? Dimas. Entonces yo ya soy salvo. ¿Me creerían, sí o no? Lo dice la Biblia. ¿Qué harían ustedes para demostrar que estoy mintiendo? Facilito, por la fecha de nacimiento. Jesús le dijo a Dimas eso en el año 33. ¿Tú ya habías nacido en el año 33? ¿Acaso tienes 2000 años de edad? No seas mentiroso. Te llamas Dimas, pero eres otro Dimas, no el Dimas, el buen ladrón. Y es lo que han hecho hacernos creer las sectas. Es que la Biblia dice, ustedes son mis testigos. Sí, pero no seas mentiroso. Le dijo eso al pueblo de Israel. Tú no eres israelita, tú eres guatemalteco. Pero es que ahí dice, yo soy la luz del mundo. Sí, Jesús es la luz del mundo. Ustedes son la oscuridad del mundo. No nos dejemos engañar y le pidamos a Dios la gracia
Voy a ver cuántos minutos ya me robé. Les voy a robar 5 más, me los cobra. Y prometo ya no venir porque hablo mucho. Hay un problema, y ahora quiero que lo tomen seriamente los papás y los padrinos sobre todo. El problema más grande que enfrentamos en la iglesia está en nuestros jóvenes. Los jóvenes católicos se van a otra iglesia cuando se enamoran. Puede ver a una muchacha que aquí en la iglesia es proclamadora de la palabra, está en el equipo de liturgia, está en el coro, pero se enamora de un evangélico y se la lleva. El muchacho también, por muy machito que diga que es, también se lo lleva. Y luego vienen a decir: no, si yo fui católico, pero cuando yo era católico no me enseñaron la verdad, pero yo me encontré con Cristo. ¿Cristo? ¿Así se llama tu marido? ¿Cristo? Porque que yo sepa, tú no te cambiaste de iglesia porque encontraste a Cristo. Tú te cambiaste de iglesia porque te llevaron. Y lo mismo viene a decir el muchacho: no, si yo era católico, pero gracias a Dios encontré la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad se llama la muchacha que te llevó? Porque tú te fuiste por una mujer. Y es triste. Mi papá dice una cosa dura. Mi papá también es predicador y dice una frase dura. Mi papá dice: el que se va de la iglesia por una mujer no buscaba a Dios, buscaba a su Dios mujer. Y la mujer que se va de la iglesia por un marido no buscaba a Dios, buscaba a su Dios marido. O van a dejar la iglesia de Cristo por un hombre, van a dejar la iglesia de Cristo por una mujer. ¿Qué vale más? ¿El amor pasajero de un hombre y de una mujer o la verdad eterna de Cristo? Ay, hermano, pero ¿qué quiere que yo haga si yo ya me enamoré perdidamente? Y en el corazón no se manda. Claro que en el corazón se manda. El corazón está conectado con el cerebro. Y el cerebro te dice: no puedes cambiar la verdad por la mentira. Y unos bien inteligentes me han dicho: hermano, pero mire, ya lo arreglamos así. ¿Qué van a hacer? Mire, él ya me dijo que si yo me caso con él va a ir a su iglesia y me va a dejar ir a la mía. Y no vamos a pelear. Ay, qué bonitos, qué inteligentes estos muchachos. Piensen más lejos, vean más allá de la punta de su nariz. ¿Y qué van a hacer cuando nazcan los hijos? ¿Van a partir los hijos a la mitad? Llévate tú la mitad, ¿me voy a llevar yo la otra mitad? No. Entonces, lo correcto es no crear yugo desigual, porque no es para que lo sepan. Todos los días me escriben personas diciéndome: hermano, yo me casé con alguien de otra religión, mi vida es un infierno. Este año hablé con una pareja que literalmente se agarraban a bibliazos por cuestión de religión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Facilito. Este es mi consejo para los jóvenes. Si usted ama la verdad y su pretendiente ama la verdad, qué bueno, porque solamente la verdad nos hará libres, dice San Juan 8, capítulo 8, versículo 32. La verdad nos hará libres. Y si ama la verdad, dígale a su enamorado o enamorada: si de verdad me amas, como dices, tienes que amar más a Cristo que a mí. Porque si me amas más a mí que a Cristo, estás equivocado. Y yo tengo que amar más a Cristo que a ti. De tal modo que si tú me amas verdaderamente, te hago una propuesta. Te voy a dar la oportunidad de que invites a tu pastor evangélico y que tu pastor evangélico me demuestre con la Biblia y con la historia que su iglesia es la de Cristo. Si tu pastor me demuestra que la iglesia evangélica es la de Cristo, yo me voy, me caso contigo y nos vamos a la iglesia evangélica. Pero eso sí, también me vas a dar una oportunidad. Me vas a dar la oportunidad de que yo traiga a un católico que te demuestre con la Biblia
que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y me llaman para que venga yo. Y te hago una pregunta: si yo te demuestro que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, ¿te vendrías a la iglesia de Cristo? ¿Te vendrías a la iglesia católica? Si su pretendiente le dice no, pues entonces dígale: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Porque usted no puede estar queriendo hacer una vida con quien no ama la verdad. Si verdaderamente lo ama y la ama, tiene que mostrar amor por Cristo, amor por la verdad. Mi papá siempre pidió una esposa. Yo leí una carta de mi papá que le escribió a una muchacha, que por cierto no era mi mamá, era otra novia. Pero en su carta mi papá le decía a su novia: yo busco a una mujer que ame más a Dios que a mí. Ese es el único requisito para que una mujer pueda casarse conmigo, que ame más a Dios que a mí. Pero las muchachas y los muchachos católicos aman más a su enamorado y a su enamorada que a Dios, por eso se van. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando un católico se va para otra iglesia? ¿Qué es lo primero que hacen con él? Lo bautizan otra vez. Es que como a ti te bautizaste cuando eras niño, no vale, ahora te vamos a bautizar de nuevo en el río. 2 veces lo van a bautizar entonces. ¿Y qué dice Efesios 4:4? Hay un solo bautismo. Y si hay un solo bautismo, ¿deberías bautizarte otra vez de nuevo? No, pero por amor a un hombre, allá van muchas muchachitas católicas a bautizarse otra vez. Prefieren quedar bien con un hombre y quedar mal con Cristo. Y muchos hombres también, por quedar bien con la mujer, se van a bautizar de nuevo, agradan a la mujer, pero contradicen y se oponen a la voluntad de Cristo. Y aquí hay que hacer lo que dijo, no recuerdo si fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, el que dijo: a Dios antes que a los hombres. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10: de manera que si tratamos de agradar a los hombres, ya no somos siervos de Cristo. Aquí solo se trata de agradar a Cristo en la iglesia que Él fundó. Pase lo que pase, venga lo que venga, hayan problemas y que suceda lo que tenga que suceder. Pero no vamos a cambiar la verdad, porque esta verdad es la única que puede hacernos libres. Muchas gracias por su atención. Que Él